se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor.
Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que han estado por aquí durante toda la mañana, escuchando cada uno de los programas de los consiervos, pastores que han estado por aquí haciendo una caravana de predicaciones. Dios nos ha bendecido abriendo este espacio a través de Radio Adicción Cristiana, esta bendición que Dios ha puesto en lo que es aquí en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, México. Desde México les damos un saludo a todas las naciones. Cada cierto tiempo la persona encargada de aquí de la radio nos muestra una forma en la que se mide hacia dónde llegan estos programas, cuántas personas los escuchan, una forma de monitorear, y podemos ver que es una bendición que lleguemos a muchos países fuera de estas fronteras, que nosotros tengamos el privilegio también de compartir y predicar la palabra del Señor. El día de hoy los saludamos en este programa que es Maranata, Cristo pronto viene. Es para nosotros un privilegio anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una venida que muy pocos se atreven a anunciar. Una venida que ya muchos ya no quieren anunciar. Una venida de Cristo, una segunda venida de Jesucristo donde muchos pastores ya no creen. Y muchos pastores que dicen creer, pero con sus hechos demuestran que no creen. Porque déjeme decirle esto, dice la palabra del Señor que Él viene en las nubes por su amada. Él viene en las nubes por su esposa, por esa iglesia más que vencedora, por esa iglesia que todo lo dio por Él. Muchas mujeres, dice el libro de Proverbios, hicieron el bien, pero tú sobrepasaste a todas. Esa es la mujer, esa es la amada, esa es la iglesia, esa es la entidad espiritual llamada iglesia, por la que viene nuestro Señor Jesucristo para llevársela y casarse con ella. Ahora la pregunta que me viene a mi mente y que yo le comparto es esta, y yo quiero que ponga un poquito de atención. Por si usted no es pastor, usted es una oveja de una iglesia. Yo le pregunto, la esposa que está esperando casarse, ¿qué actitud tiene? ¿Cuál es la actitud, cuál es la conducta que tiene esa mujer que está a punto de casarse? Yo he escuchado, me he topado varias experiencias con personas, inclusive hermanas en las iglesias, familiares, que están a punto de casarse y de lo único que hablan es de la boda. Que si voy a bajar de peso, que si voy a que me arreglen el vestido, que quién va a ir de pastel, que del salón, que la música, el pastor que me va a casar, los invitados que van a estar al frente conmigo, unas damas de compañía que voy a tener, quiénes son los que van a acompañar a mi esposo también en la boda. Todas esas circunstancias, la mujer nada más está hablando. ¿Qué vamos a dar de comer? ¿Qué platillo? ¿Una comida en cuántos tiempos? ¿En 2 tiempos? ¿En 3 tiempos? ¿Cuántos meseros vamos a tener? ¿Qué alabanza vamos a poner? Todas esas cosas en donde vamos a llevar la ceremonia de la bendición religiosa, en donde vamos a estar, donde se va a servir el banquete. Nada más está hablando de eso. Usted la escucha y esa mujer se la pasa todos los días hablando. Le hablan las amigas para saludarla y de lo único que habla es de que se va a casar. Está ansiosa, ya quiere que se llegue ese día y a la vez está como nerviosa que sí, que no, porque tiene en mente que se va a casar. Piensa en el esposo que va a estar con ella toda la vida, se pone a meditar muchas cosas. Ahora, hagamos esa comparación, esa alegoría con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros tiempos. Y yo le pregunto, ¿se parece a esa mujer? La iglesia está hablando nada más de que Cristo viene, ¿verdad que no? Hay iglesias que ni siquiera predican que Cristo viene. Sí, están muy absortos, están muy metidos en la evangelización y nada más. Y no sé si sea para poder levantar el número de personas en la iglesia para que puedan diezmar, ofrendar un poquito más y poder cumplir sus proyectos que tienen en mente. Pero de ahí la pregunta es, ¿sí se predica que Cristo viene?
Están predicando, por ejemplo, en la iglesia donde tú asistes y sin querer, por ejemplo, decimos acá en México, amarrar navajas entre el pastor y usted, ¿sí? Sin quererlo poner a pensar, de verdad, en estos 30 días, ¿cuántas predicaciones le han predicado a usted de que Cristo viene? De la segunda venida del Señor. De que la segunda venida del Señor se divide en dos manifestaciones, la manifestación secreta, la manifestación pública. Hay algunos pastores que no la entienden, hay algunos pastores que piensan, no, es que me revuelvo, es que esto es por revelación, esto no es por conocimiento, esto es parecido a la Trinidad. Hay muchos pastores que no creen en la Trinidad, hay consiervos, con todo respeto, que no creen en la Trinidad. Bueno, nadie es perfecto, pero bueno, en el caso de ellos no creen, pero esto es por revelación. Esto tiene que ser revelado y ahí están las Escrituras, porque todo el desarrollo se divide en todo lo que el Padre hizo en el principio, vino Cristo a hacer y lo que el Espíritu Santo está haciendo ahorita. Y la Escritura, una de las llaves para poderle entender a la Escritura y entender lo que es los 5 ministerios es la Trinidad. Entender bien la manera de poder entender. Hay 3 maneras de poder llegar a una madurez, nos lo dice Primera de Corintios, y muchas le podríamos llamar triadas de textos donde empiezan a hablar de un punto y terminan en un tercero. ¿Por qué? Porque ahí hay un secreto de cómo entender y escudriñar las Escrituras a través de la revelación, pero esto es por revelación. Lo mismo le puedo decir en lo que la iglesia debe de entender y debe de saber acerca de lo que es la segunda venida de Cristo. Ahorita lo voy a llevar a pensar un poquito también en varios textos que quizás se pudieran contradecir, pero la realidad es que no se contradicen. La Biblia no se contradice. La Biblia se explica a sí misma y ella misma nos revela la manera y la forma. Mucha gente dice, ¿yo para qué me meto a hablar del Apocalipsis? ¿Para qué me meto a hablar del Apocalipsis? Es meterme en problemas. Mejor así le dejo tranquilo, me la llevo tranquilo y me pongo a hablar solamente los evangelios y lo que entiendo de los evangelios. La Biblia dice que una de las señales y uno de los sellos característicos de los siervos es que les iban a enseñar y les iban a mostrar el Apocalipsis, porque la Biblia dice, esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo, y que Jesucristo la envió por medio de su ángel a sus siervos. Si usted es siervo de Dios, usted debe de decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender el Apocalipsis, a poderlo saber. Aquí, mire, y la palabra revelaciones, la palabra Apocalipsis, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, estamos hablando de un libro estupendo, de un libro lleno de maravillas que vienen ahí, de grandes secretos, de grandes bendiciones que están ahí, muy claras para nosotros. No, pastor, pero es que vienen muchos juicios. Bueno, eso es para aquellos que se van a quedar. Pero la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados para alcanzar bendición y no juicio. Eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hemos sido llamados para alcanzar bendición y no calamidad y no juicio. Sin embargo, hay algunos que dicen, yo tengo testimonio que me voy a quedar. Bueno, que Dios te bendiga y me saludas al anticristo. Pero mucha iglesia no está esperando al novio. Mucha iglesia no está esperando al novio porque ellos mismos están testificando con sus hechos que no son novia. Son cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo se van a quedar a la tribulación, pero no están alcanzando la estatura de novia. Y eso es bien importante que tiene que saber la iglesia. ¿Sabe por qué la iglesia está dormida? ¿Sabe por qué la iglesia está tibia? ¿Sabe por qué la iglesia está mundanada? ¿Sabe por qué la iglesia está babilonizada? ¿Por qué la iglesia está llena del mundo, lleno de pecado también? Está llena de tantas cosas, con mucha impureza espiritual y en lo físico. Tantas abominaciones que se están metiendo en la iglesia, porque la iglesia no tiene una visión. No hay un ministerio profético que le diga de parte de Dios y le señale hacia dónde debe de ir, y que le diga conforme a las Escrituras, así dice el Señor, conforme a su palabra, y que le pueda dar esa palabra de los últimos tiempos. Cristo viene pronto.
Cristo está a las puertas. En cualquier momento la manifestación del Señor para llevarse a su pueblo en lo que se refiere a un arrebatamiento está inminente. Para esa venida no tenemos nosotros señales. Para la venida pública, para esa manifestación pública, si lo quiere dar así para que no se me malinterprete, ahí sí va a haber señales. Sin embargo, para el arrebatamiento va a ser rápido, va a ser inminente. Dice la palabra del Señor que Él vendrá y tomará a su pueblo y lo arrebatará completo. Todo el cuerpo de Cristo, con todo y la novia ahí, pero no todos van a ser aprobados y solamente la novia es la que va a ser llevada a casarse con el novio. Los demás van a ser llevados a limpiarse de sus vestiduras en la tribulación. Entonces, amigo que me escucha, esto es algo que debemos de entender. Si la iglesia entendiera eso, muchos condenadores y legalistas no necesitarían estarles asustando con el infierno. Y te vas a ir al infierno, y te vas a ir al infierno. Métete en santidad si no te vas a ir al infierno. No hay necesidad que le diga que se va a ir al infierno. Dígale, te vas a quedar. No, pero si yo soy salvo, va a decir la persona. Así me dijo una familiar mía. Y yo le exhortaba y le decía que se pusiera a buscar de Dios, que su vida era tibia, que su vida no era completamente llena del Señor. Y el tiempo le confirmó por la actitud y la manera en la que fue arrastrada en su vida. Sin embargo, cuando yo le decía, te vas a quedar a la tribulación, dice, ¿por qué? Si yo soy salva, si yo no te estoy diciendo que te vas a perder, y tampoco te estoy diciendo que no eres salva, pero hay muchos salvos que se van a quedar a la gran tribulación, que no van a poder ser arrebatados, que van a ser arrebatados, pero no van a poder irse para casarse como novia con el Cordero, sino que de lo que es el tribunal de Cristo, los van a regresar a la tribulación para limpiar sus vestiduras, porque aunque fuiste salvo, no te guardaste, no tuviste un poco la escritura y fuiste como aquellas vírgenes insensatas y no te guardaste. Y sin embargo, a pesar de que eras salvo, eras virgen, te quedaste. Hay mucho pueblo de Dios salvo que recibieron a Jesús en su corazón, sin embargo, por no estar velando, por no estar orando y por no estar viviendo la palabra del Señor, son candidatos a quedarse aquí. Es algo muy triste y es algo que debemos de entender poco a poco. Sin embargo, vuelvo a insistir, necesitamos, si somos iglesia de Jesucristo y somos aquellos que nos estamos preparando para llegar a ser novia, la palabra de Dios nos dice que debemos de estar hablando constantemente de eso. El amado viene, Cristo pronto viene, Cristo está a las puertas, el Señor en cualquier momento se manifiesta. Estoy emocionada como iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. El Señor no tarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo dice 2 de Pedro capítulo 3. Amigo que me escucha, es algo muy hermoso estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos ya es locura. Para evangelistas ya es locura. Y yo se lo puedo decir porque hace un par de años en una cadena de televisión se predicaba que no había arrebatamiento ya. Y había muchos evangelistas famosos que se gancharon con la idea de un evangelista que se levantó como un evangelista famoso, pero antes de ser evangelista era un vendedor, era un merolico, era una persona que tenía facilidad de palabra y los pudo seducir y les mostraba con las escrituras aparentemente que Cristo ya no venía. Y les decía, Cristo ya no viene, no se estén haciendo ilusiones, eso no es el evangelio, Cristo no viene. ¿Sí? Cuando este hombre no se daba cuenta que aún hasta en la Santa Cena, la Biblia nos dice que debemos de participar de la Santa Cena y de esa manera anunciamos su muerte hasta que Él venga. O sea, anunciando una segunda venida del Señor. Entonces, amigo que me escucha, debemos de entender, este predicador, no sé si afortunadamente o desafortunadamente murió, el Señor lo hizo a un lado por tantas herejías que empezó a predicar y a hablar, y muchos se lograron zafar
y han empezado nuevamente a entender y se han arrepentido y están creyendo que el Señor verdaderamente sí viene. Ahora, aunque el Señor, la venida, en lo que se refiere a la venida, a la parusía, a la venida secreta, al arrebatamiento, no marca y no dice cuándo ha de venir para el mundo, déjeme decirlo, sin embargo, que sí nos deja calcular las cosas. La Biblia dice, ¿qué hombre es aquel que antes de ir a la guerra no calcula? Entonces la Biblia no nos permite fechar para no caer en errores y fanatismos, como muchos han caído, como los testigos de Jehová, que han dicho más de 5 o 6 veces desde que iniciaron la manifestación de Jesucristo, y se han quedado pendientes ahí con todas sus cosas, y eso sí, con sus maletas, porque han fechado. Hubo una persona dueña de una emisora de radio en los Estados Unidos, para ser más exacto, en Oakland, California, por ahí estaba la emisora de radio, y él se ponía a predicar que Cristo ya venía, pero daba fecha. Una de esas fechas, yo la recuerdo que fue el 21 de mayo del 2011. Esa fecha él la dio, y todo mundo, yo me topaba en la calle, en el centro, en las calles transitadas del centro, en la calle Morelos, me topaba americanos, anglosajones, altos, güeros, de ojos azules, repartiendo volantes, porque ya faltaba un mes para que se acabara. Y no, este hombre no hablaba nada más de la venida, del arrebatamiento, hablaba de la segunda, de la manifestación pública, y decía, ya viene el Señor con juicio, y la gente se asustaba. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Bueno, este hombre lo que hizo durante esa campaña, recaudó millones de dólares para su emisora. La gente no pudo entender que esa era parte también de su estrategia. Se llegó ese día y no vino. La fecha que él dijo y no vino. Después dice, me equivoqué por unos meses, y volvió a fechar para el mes de octubre. Se llegó el mes de octubre y no vino. Un par de años después falleció. Y creo yo que ya le fue a dar cuentas al Señor de todas estas cosas que hizo, de la forma en la que turbó al pueblo de Dios con sus falsas predicciones. Sin embargo, yo quiero que usted entienda, la Biblia sí nos permite entender el acercamiento del arrebatamiento a través de los escenarios que se ven. Hay escenarios que se ven antes de esa manifestación, donde el Señor viene por su iglesia y es llevada al tribunal para ser premiada y galardoneada como novia. Y la iglesia que no se preparó es reprobada. Va a llegar sin ser digna de tener galardones, porque su vida y su cristianismo dejó mucho que desear. No estamos hablando de perdición, no estamos hablando del infierno, estamos hablando de que la Biblia dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuentas de lo que hizo en el cuerpo, mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquellos que están haciendo la obra y viviendo para el Señor, y practicando las obras que el Señor nos dejó para vivir, haciendo la obra, obedeciendo su palabra, viviendo para Él y compartiendo y haciendo la obra evangelizadora y la obra de discipulado, esas personas van a recibir sus recompensas. Van a ser semejantes a aquellos hombres que les dieron 1 talento, 2 talentos y 5 talentos. Sin embargo, muchos ese día que estén parados en el tribunal van a ser como aquel que le dieron 1 talento y tuvo miedo y lo escondió y no pudo tener fruto y fue reprobado, y le quitaron el talento y se lo dieron al que dio más fruto. Mucha gente dice, no, ya no hay que darle a los que tienen mucho. Fíjese que el Señor piensa diferente a usted y piensa diferente a mí. La Biblia dice que al que da mucho fruto se le va a dar más, para que dé más fruto. Y a veces nosotros pensamos de una forma diferente. Es algo hermoso la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirle, yo quiero comentarle, quiero hacerle ver, y quiero darle una base, sobre cómo poder entender que el Señor en cualquier momento, Él puede tomar la decisión de decir, me llevo a la iglesia hacia el tribunal para ser medida,
para que pueda entregar cuentas y de ahí llevarme a mi esposa, llevarme a la más que vencedora a las bodas del Cordero. La Biblia nos deja ver varios escenarios para poder estar al pendiente, y eso nos da una seguridad y una certeza de que las cosas que la Biblia dejó clara y dejó dicha están sucediendo. Le voy a poner el ejemplo, nada más un ejemplo donde no va a quedar duda. Dice la Biblia en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis que va a haber unos acontecimientos. No le voy a decir ni cuándo ni dónde, nada más le voy a decir, habla de un acontecimiento, habla de un ejército que viene del oriente y para poder cruzar y poder hacer guerra con el pueblo de Dios. La Biblia dice que se tiene que secar el río Éufrates, el río Éufrates. Usted ahorita tranquilamente agarre las redes sociales, métase al sitio del YouTube y busque río Éufrates se está secando, y usted va a ver que el río Éufrates se está secando, está seco, que es un fenómeno climatológico que están viviendo allá, climático, si lo quiere ver ahí, que todo el mundo está por allá alarmado, porque ese río jamás, desde que el hombre fue plantado en el huerto, porque la Biblia habla del río Éufrates, que es uno de los 4 ríos que describe el libro de Génesis, y dice que el río Éufrates ahí está, y desde esa fecha no se había secado, sin embargo se está secando. Eso nada más para ver un escenario, y viene siendo el escenario mundo. ¿Por qué? Porque hay 6 escenarios que nosotros hemos podido entender, que viendo estos 6 escenarios, viendo cada uno lo que está aconteciendo, y juntándolos porque se juntan a sí mismos, se juntan como una sopa de letras, se juntan como un crucigrama, y se atraviesan a sí mismos, se confrontan entre ellos mismos, nos podemos dar cuenta de que la venida del Señor está a la puerta, es inminente, sin tener de qué dejar un lugarcito para dudar. La Biblia nos lo deja ver bien claro. Si usted tiene por ahí lápiz y papel, apunte los 6 escenarios que yo le quiero mostrar, que yo le quiero compartir el día de hoy. Y yo nada más le voy a dar una base, pero usted va a buscar lo demás. Ruego a Dios que el Espíritu Santo le abra su entendimiento, y de esa manera usted tome la iniciativa y empiece a buscar. Ahorita es muy fácil, muy accesible entrar a las redes sociales, entrar al Facebook, entrar al Google, entrar al YouTube y poder llenarse y confirmar lo que le estoy poniendo en sus manos. No es nada nuevo, y tampoco no es nada secreto. Es algo que está de opinión pública, es algo público que usted puede entender y ver, y son noticias del acontecer diario, no son noticias escondidas que están abajo de la red oculta, no, son noticias que se están viendo día con día, y eso nos tiene que poner a meditar y a pensar un poquito. Le voy a pasar el primer escenario para que usted lo apunte. En caso que no tenga pluma, no se preocupe, terminando el programa, este programa se sube a lo que es YouTube, al sitio de YouTube, y ahí usted puede accesar nuevamente a la predicación y puede volver nuevamente al tiempo donde voy a nombrar los escenarios, y después usted ya los apunta. Si usted es ovejita del Señor y usted sabe que en su iglesia no predican esto, yo le voy a pedir un favor: agarre una pluma, agarre una hojita y apunte los escenarios, apunte la predicación, y vaya con su pastor y dígale: pastor, de parte de Dios le vengo a traer esta predicación, le vengo a traer este mensaje, escúchelo y entienda estos 6 escenarios. Por favor, tenga misericordia de nosotros, estudie esto, pastor, para que nos lo pueda compartir, llámese la escuela dominical, discipulado, célula o como le llamen en su iglesia, pero queremos aprenderlo. Ayúdenos, queremos saber más de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ha pasado mucho tiempo aquí y no hemos escuchado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa, pastor, la venida secreta, lo que es la parusía?
¿Qué significa, pastor, la venida pública, que es la Epifanía? En la venida secreta, pastor, dicen que el Señor no pisa la tierra, se queda con su pueblo en las nubes. Pero en la venida pública, que es la Epifanía, sí pisa la tierra y viene a arreglar cuentas con la humanidad y con Israel también. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? ¿Por qué predica el pastor que habla en ese video, en esa predicación? ¿Por qué nos pone a pensar un poquito? Porque primeramente nos planteó, pastor, dígale usted así, un texto que está en el libro de Hebreos capítulo 12. Dice la palabra del Señor: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Se lo vuelvo a repetir. No nada más sin santidad, porque mucha gente dice la Biblia que sin santidad. No, agréguele la paz. Porque a veces hay personas legalistas que nada más predican de santidad, pero están peleados con medio mundo. Están peleados en su casa, están peleados en el trabajo, están peleados con las iglesias, con los ministerios, están peleados con todos. Y no tienen paz. Y la Biblia dice que necesitamos tener paz y santidad, porque sin ello no vamos a poder ver al Señor. Ahora, ¿cómo está eso? Lo pongo a pensar usted y después usted se lo va a llevar a su pastor. ¿Por qué la Biblia dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor? Si el texto que está en el libro de Apocalipsis dice: y todo ojo, he aquí Él viene en las nubes, y todo ojo le verá, y harán lamentación por Él, aún los que le traspasaron. ¿Cómo está eso? Decimos los mexicanos, ¿cómo ves? De eso se ríen nuestros hermanos guatemaltecos, porque hablamos así, de esa manera. Hoy, ¿cómo dicen los mexicanos? ¿Cómo ves? Pues con los ojos. Ellos no entienden la riqueza del vocabulario que tenemos aquí en México. Cuando decimos ¿cómo ves? Es analízalo, pésalo, entiéndelo. ¿Cómo está eso? Si la Biblia por un lado dice que sin santidad nadie verá al Señor, y por el otro lado nos dice que todo ojo le verá, ¿cómo está eso? Eso es lo que la Biblia nos enseña en su palabra, y es una riqueza de revelación, y se lo voy a explicar de esta manera. La Biblia dice, hay dos manifestaciones en su segunda venida. La primera es el arrebatamiento, la parusía, la venida secreta. En esa parusía, en esa venida secreta, donde el Señor viene por su iglesia, el que no esté en santidad y el que no esté en paz, dice la Biblia, no lo va a ver, no lo va a poder ver, aún aunque vaya a parar al tribunal de Cristo, no lo va a poder ver, y aún aunque Cristo lo galardonee, lo mida, lo pese y lo repruebe, no lo va a poder ver, porque no tuvo santidad y no tuvo paz. Sin embargo, lo van a regresar a la tierra para que lave sus vestiduras. Pero habrá un grupo de gente que se quedó en la gran tribulación. Parte va a ser el pueblo de Israel, las naciones, y parte del pueblo que se quedó también aquí en la tierra. Y dice la Escritura que esos que se quedaron sí van a tener la oportunidad de ver al Señor en las nubes. Pero si usted se da cuenta, son dos eventos diferentes. Los que van a poder ver al Señor porque están en paz y en santidad son los que el Señor va a traer en el arrebatamiento. Pero los que van a ver al Señor en su aparición, en su venida pública, en su epifanía, como está lo que es la raíz del griego en esa palabra, de la segunda venida pública, ahí todo ojo le verá, porque le van a ver todos los pecadores, todos los que lo traspasaron, todos los que blasfemaron contra él, todos los que le rechazaron también lo van a ver y se van a lamentar. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces eso nos deja ver una venida pública y una venida secreta. Esa venida secreta tiene una figura, una alegoría, como en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó y vino y tomó cuerpo, la Biblia dice que el diablo no sabía. Tan así no sabía que hizo que su coraje saliera a flote a través del rey Herodes,
cuando se dio cuenta que los reyes de Oriente se fueron y no le avisaron, y él se dio cuenta que había nacido entonces el Salvador del mundo, y dice que tan fuerte fue su odio y su coraje que mandó matar a los niños de 2 años para abajo. Eso nos deja entender y nos deja ver una cosa: el diablo no sabía, el mundo no sabía, pero solamente un grupito supo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos fue el grupo de los pastores, que fue manifestado a través de los ángeles, que escucharon el canto cósmico: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Después estuvo por ahí una mujer llamada Ana y un hombre llamado Simeón, que fueron los dos que se encargaron de esperar al Señor en el templo cuando Él fue manifestado y fue llevado a presentar. También está la mamá de Juan el Bautista, la familiar de María, Elizabeth. También José, el padre que en la tierra vino a cubrir esa figura para con nuestro Señor Jesucristo. La misma María. Entonces tenemos esas personas que están involucradas dentro de la venida secreta que solamente ellos sabían, porque a ellos se les había manifestado, pero no se les había manifestado al mundo. De la misma manera, así se nos va a manifestar a nosotros, dice la palabra del Señor, en la venida secreta, en la parusía, en el arrebatamiento. Pero, así como el Señor fue levantado en la cruz del Calvario, y ahí estaban todos aquellos que lo crucificaron y que lo traspasaron, así dice la Biblia que en la gran tribulación vendrá el Señor y no se quedará en las nubes como la primera vez en la manifestación primaria, sino que en esta bajará a la tierra y pondrá sus pies en la tierra y juzgará a las naciones, Israel y a todos los que lo traspasaron, van a hacer lamentación por lo que hicieron, y lo van a ver con una espada en su boca, a manera de una palabra poderosa, una palabra de juicio, una palabra de justicia, y sus ojos como llama de fuego. Ya no van a ver a Jesús con ojos de misericordia o con ojos de salvación, porque para ellos ya no va a haber. Sin embargo, una cosa les dejo ver: estas cosas están escritas en la Biblia. Y por eso yo le quiero regalar, antes de que ya el tiempo se nos vaya terminando, ese escenario. Este escenario viene siendo como una fórmula para poder entender y estar al pendiente de las cosas que se van a acontecer. El primer escenario, para ya no quitarle más el tiempo y llevarlo más a estarle platicando estos acontecimientos que tienen que estar bien memorizados en nuestra mente, pero también bien escritos en nuestro corazón, de cómo sucederán según las Escrituras estos acontecimientos. Primer escenario cosmos. En esto nos referimos a todo lo que está arriba en el sol, en la luna y en las estrellas. A eso nos referimos, a ese escenario. Escenario número 2, nos referimos al escenario mundo. Con esto nos referimos a todo lo acontecer en la humanidad que está habitando este mundo. Todo lo que es la sociedad, los pueblos, naciones, razas, de todos lados, con diferente creencia, no importa. A eso nos estamos refiriendo, a ese escenario. Escenario número 3, el escenario de la tierra. Este escenario de la tierra, dice la palabra del Señor, que pasarían muchas cosas, que habría muchas cosas en el libro de Mateo capítulo 24. Habría terremotos, que la luna, y es parte también del escenario cosmos y escenario tierra, los eclipses, las lunas de sangre, los terremotos, el cambio climático y todas las cosas que están pasando, las sequías, el desorden, la debilidad de la tierra ya para dar de comer, el hambre que se está viviendo, y tantas cosas que le podíamos comentar ahorita, son parte de ese escenario de la tierra. Después tenemos el escenario de la iglesia,
Tenemos que estar viendo qué pasa en la iglesia, qué sucede con la iglesia, cómo está viviendo en la iglesia. Yo ahorita le acabo de nombrar algunas características negativas que no deberían de estar, pero están dentro de la iglesia. Una iglesia apostatada, una iglesia dormida, una iglesia debilitada, una iglesia contaminada, una iglesia babilonizada. Son cosas que están muy fuertes y que se están llevando a cabo. Sin embargo, déjeme decirle que ese escenario lo tenemos que ver, porque por el otro lado tenemos que ver a la iglesia que sí se está preparando, la iglesia que está velando y que está orando. La Biblia dice: velad en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Pero también dice unos versos atrás: mirad que ese día no los vaya a tomar por sorpresa. Que la generación que esté siendo tomada por sorpresa esté llena de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida. Ese es un escenario mundo, y es un escenario también de la iglesia. Es un escenario, usted ve a la iglesia y usted está viendo cómo la iglesia está metida en sus afanes. No busca hacer la obra del Señor, pero sí está buscando vivir su propia vida, su propio trabajo, su propio afán, y afanes excesivos, no su propio afán diario, sino afanes metidos con el amor al dinero antes de amar más a Dios que al dinero. Buscando las cosas terrenales antes de buscar las cosas de arriba. A esto nos referimos con el escenario de la iglesia. Después pasamos al escenario Babilonia. Babilonia estamos hablando acerca de todo el acontecer que está pasando también en las religiones de todo el mundo. Hablábamos hace un par de meses atrás, o un poquito atrás, acerca de las reuniones que están teniendo las principales religiones con los principales líderes políticos y gobernantes poderosos, como el presidente Donald Trump se reunió primeramente con los árabes que manejan lo que es la religión del Islam en la Meca, en Arabia Saudita. Posteriormente vino a Jerusalén y se reunió con el pueblo judío, con el judaísmo. Posteriormente se reunió con el pueblo católico, que le llaman cristiano. Todo lo que es cristianismo lo engloban dentro del catolicismo, lo cual es un error. Sin embargo, ellos así lo ven. Fue y se reunió en el Vaticano con el principal líder, con lo que le llaman el Papa Francisco. Y si usted lo puede buscar en YouTube, y le va a ver la cara de pocos amigos al padrecito a la hora que recibió al presidente de los Estados Unidos, por la manera en la que se están manejando las cosas. ¿Por qué? Porque mire, viendo todo esto, podemos analizar y podemos captar las cosas globales, cómo se están manejando, cómo se están viendo. Usted se mete ahorita en las redes sociales y se está manejando mucho una fecha, 23 de septiembre del 2017. ¿Por qué? Porque en esa fecha va a haber una alineación de los planetas y se va a llevar a cabo por ahí algunos acontecimientos en lo que se refiere al universo, al cosmos. Nosotros tenemos que estar observando. Nosotros, la Biblia dice que debemos de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento como a la tribu de Isaacar. Dice que la tribu de Isaacar era un pueblo entendido, el cual el Señor le dio la capacidad de saber entender los tiempos y de saber qué hacer en esos tiempos. La Biblia nos lo deja muy claro y lo debemos de entender. Eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 12:35, 12:30, por ahí está, donde dice la Escritura que al pueblo de la tribu de Isaacar, el pueblo de Israel, la tribu de Isaacar, Dios le dio la capacidad de poder entender los tiempos. Por eso cuando Él vino al pueblo de Israel, fue muy duro con ellos y les dijo: hipócritas, sabéis discernir los tiempos. Ves las nubes y dices va a llover, ves los arreboles y dices el tiempo va a cambiar. Sabes distinguir los tiempos. ¿Por qué no distinguiste el tiempo
mío? ¿Por qué no entendiste el tiempo de la visitación, donde yo vendría a ustedes? Sin embargo, desde ahora ya no me veréis más, dice la Biblia. Y la Biblia dice que el Señor fue con una palabra fuerte y dura para con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el sexto escenario es precisamente Israel. Tenemos que estar observando todo lo que acontece en Israel y en sus alrededores. Mucha gente dice que Israel es el reloj de Dios. No, Israel es una de las manecillas del reloj de Dios, lo podríamos entender así. Sin embargo, sí es importantísimo ver lo que está sucediendo con Israel ahorita. Cómo están sus enemigos cercándolos, cómo se están cumpliendo las profecías, cómo Israel participó de una circunstancia llamada diáspora o dispersación a causa de su desobediencia y a causa de su pecado. Sin embargo, el día de hoy se está dando una palabra, se está dando el cumplimiento de una palabra profética, de una palabra y una profecía escrita en la Biblia, que es el regreso, lo que nosotros le podemos entender como el aliyá del pueblo judío, el regreso a su tierra, donde de todas partes están regresando para estar y participar en todos los eventos que conciernen a defender ahorita la nación de Israel, porque Israel está siendo odiada, atacada y cercada por todos los pueblos, las naciones que están alrededor. Sin embargo, Israel confía en Dios, a pesar de que están en una situación todavía caótica de apostasía. La Biblia dice que cuando el pueblo de Dios sea arrebatado, entonces el Señor entrará nuevamente en pacto con Jacob. Con la angustia de Jacob que se dejará ver en ese tiempo, Dios entrará y tratará con Jacob, con Israel. Pero antes de ser Israel, acuérdese que fue Jacob. Y Jacob fue un hombre que cometió muchos errores a los ojos de Dios. Pero después, cuando tuvo ese encuentro con el Señor en Peniel, dejó de ser el mismo. Y el Señor le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Entonces, amigo que me escucha, entienda, todas estas cosas son grandes, son espectaculares, son emocionantes, nos emocionan, son estupendas verlas, entenderlas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene sus tratos con su pueblo escogido también. Sin embargo, usted puede ver lo que está aconteciendo con él, y eso nos dice claramente, Cristo viene. Usted ve lo que está pasando con todas las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es Babilonia y lo que es escenario mundo, se está preparando un nuevo orden mundial. Esto también no es secreto. Métase a las redes sociales, métase a Google y ahí usted va, póngale nuevo orden mundial, inmediatamente, le va a dar, rápidamente, le va a dar información acerca del nuevo orden mundial. Yo mismo estoy sorprendido porque yo vi en las redes sociales, cómo una universidad ahorita ya se está dedicando a dar conferencias acerca del nuevo orden mundial. Yo no sé hasta dónde le vaya a aparecer a los de video, solamente se los quiero mostrar y se los voy a acercar un poquito, no sé si se pueda ver, pero aquí está a través como las universidades, ahí están 3 personajes muy importantes del nuevo orden mundial. Uno de ellos es Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. El segundo es Vladimir Putin, presidente de Rusia. Y la tercera es, si no me equivoco aquí, me puedo equivocar porque pareciera que es Angela Merkel, presidenta de Alemania, si no me equivoco. O por ahí puede ser también la encargada del Banco Mundial. Por ahí están estos 3 personajes, porque todo está girando ahorita en torno a eso. Y eso nos está diciendo una sola cosa: el Señor viene, porque este nuevo orden mundial está encaminado para una sola cosa,
para prepararle la plataforma al hombre que va a aparecer en el escenario, y ese hombre es el anticristo, que el Señor lo reprenda. Eso es lo que la Biblia nos está dejando ver claramente. Hacia allá va el nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial quiere una sola economía, busca un solo liderazgo, que es el que se le va a entregar a él, pero también busca una sola religión. Y ahí es donde va a empezar una persecución en contra de todos aquellos que no estén a favor de esa religión. Dentro del escenario mundo tenemos también ahorita que se había tranquilizado por la salida del presidente Obama de los Estados Unidos, que es el principal promotor de la agenda de la LGTB, de los homosexuales. Se habían tranquilizado, sin embargo tiene más de un mes, a causa del mes de junio que lo han decretado ellos, el mes de los homosexuales, del movimiento gay, lo han decretado, y por todos lados ha habido desfiles acerca de esos movimientos que no son otra cosa más que una aberración de una forma tan aberrante en la que el hombre ha caído, dejando el uso natural, encendiéndose en sus lascivias, dice el libro de Romanos capítulo 1. Dejando el uso natural, se han ido en contranaturaleza y se han depravado y han caído en lo último. Sin embargo, ahora ellos están estableciendo leyes para poder ser reconocidos. Una minoría quiere los derechos de una mayoría, y eso no puede ser. Sin embargo, se los están dando. Sin embargo, si una mayoría quiere también tener fuerza para poder equilibrar lo que este movimiento quiere, no se lo quieren dar a la mayoría, quieren estar apoyando a la minoría. Ellos dicen, hablan que la mayoría debe de ser una sociedad que los pueda comprender, una sociedad tolerante. Sin embargo, ellos no son tolerantes. Ellos acaban de apedrear un autobús que va en contra de esa ideología de género famosa que se está manejando en todo el mundo. Sin embargo, llegó el autobús en la Ciudad de México, Ciudad de Puebla, y todo el movimiento y toda esa gente fue y apedreó a ese autobús. Ellos sí son intolerantes, pero ellos quieren que tú y yo seamos tolerantes con ellos. Se comportan como unas personas intolerantes, buscan un respeto que ellos no quieren dar. Sin embargo, tan así está la sociedad. Ahora, de ahí se desprende en lo que es el homosexualismo, lo que es el lesbianismo, y con esto voy terminando porque se me está acabando el tiempo, que la iglesia ya está participando de la abominación desoladora. Se lo voy a explicar. Libro de Levíticos, capítulo 17 creo que es, donde se habla acerca de la pureza y de la desnudez, que dice que no verás la desnudez de tu hija, tú como varón, ni verá los hijos la desnudez de su padre ni la desnudez de su madre, y empieza a hablar de leyes morales, leyes que pueden prevalecer para poder mantener la limpieza y la pureza en el hogar. Sin embargo, dentro de eso habla y dice, no se echará varón con animal, ni varón con varón tendrán relaciones, porque eso es abominación delante de Dios. El lesbianismo y el homosexualismo es una abominación. Dios vomita abominación, le produce asco, es algo sucio, es algo antinatural, es algo impúdico, es algo podrido, si lo quiere ver así. Perdón si lo están viendo algunos de ellos. Espero no tener problemas, pero que Dios me ayude. Es algo tan sucio. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Israel va a tener una situación, pero física, donde se van a meter al templo de ellos, que están a punto ellos de construir el tercer templo, y ahí van a hacer sacrificios sucios, abominables. Por eso la Biblia le llama, Mateo 24, la abominación desoladora, y ahí el anticristo los va a traicionar y los va a perseguir y los va a querer destruir.
por ellos haberle escuchado al anticristo y haberle dado su beneplácito y su voto, ellos van a ser traicionados de esa manera. Lo dice el libro de Daniel, lo dice Mateo 24. La Biblia nos deja entonces decir que todo lo que le acontece a Israel en lo físico nos va a acontecer a la iglesia en lo espiritual. Y antes de irnos arrebatados con el Señor, ya estamos viendo la abominación espiritual al querer meter el homosexualismo en las iglesias. Hoy en día varias denominaciones, entre ellos la presbiteriana, para no decir nombres, ha ordenado ya clérigos homosexuales, sacerdotes, mujeres lesbianas. En los países de Brasil hay muchas iglesias ya pastoreadas por un grupo de parejas homosexuales, lesbianas o hombres homosexuales. Eso es la abominación espiritual desoladora que la iglesia ya está participando. Y todo eso está dentro de los escenarios. Eso nos grita y nos dice: Cristo está a las puertas. Hay que prepararnos, hay que meternos en oración, que su Espíritu Santo nos esté dando la palabra necesaria para poderle entender. Este tema no se acaba aquí. La siguiente semana, con el favor del Señor, vamos a estar nuevamente en este horario, en este día, para llevar a cabo más un programa de lo que es Cristo pronto viene, y vamos a ahondar en preguntas que ustedes nos hagan, situaciones que ustedes quieran hablar. Les voy a pasar los números telefónicos de aquí de la cabina, que son el 1937-4823, se lo repito, 1937-4823, o el 1522-3508, 1522-3508, o me puede marcar al celular particular donde le estoy para servirle, Pastor Efrén Vázquez, que es el número de celular 811-983-2991, 811-983-2991, para que usted pueda comunicarse y pueda meditar un poquito más acerca de esto. Yo sé que fui de menos a más y terminamos un poquito muy fuertes, subiendo de tono la palabra, pero es necesario que la hablemos tal como dice la palabra del Señor. Recuerde, la abominación se está metiendo a la iglesia. Pastores, consiervos, tengamos los ojos espirituales bien abiertos y los ojos también físicos para no dejar entrar a Jezabel con todas esas abominaciones, para no dejar entrar a Balaam con todas esas mentiras y esas codicias y avaricias, y no dejemos entrar tampoco a los nicolaitas con esas falsas doctrinas de éxito y de positivismo. Volvamos a las Escrituras, preparemos y mantengamos nuestras vestiduras blancas para que cuando el Señor venga, dice su palabra, primera de Juan capítulo 2 verso 28, no nos avergoncemos delante de su presencia en su venida. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio haber estado con ustedes. Les agradecemos el haber estado con nosotros, tomándose ese tiempo. Si algo se le pasó o usted lo escuchó a la mitad, le invito a que al terminar, en unos pocos segundos después, vaya a la página de YouTube de Radio Adicción Cristiana y ahí va a encontrar usted nuevamente este mensaje. Que el Señor lo bendiga ricamente y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.